Reacciones nucleares. Las reacciones nucleares ocurren cuando existe un cambio en el núcleo del átomo, es decir, el átomo se puede partir, se puede combinar con otro átomo o emite una partícula. Las reacciones nucleares se escriben como reacciones químicas balanceadas, en donde se tiene que balancear el número de nucleones. El número de masa debe mantenerse constante, donde el número de protones más el número de neutrones debe permanecer, porque los protones se pueden convertir en neutrones y viceversa. También se tiene que balancear la energía y la masa. Si falta masa, quiere decir que se generó energía. Si le agregamos energía, puede aparecer masa. También se debe conservar la cantidad de movimiento lineal y angular. Y la carga eléctrica total también se debe balancear. Para escribir un elemento, usamos la siguiente notación. El elemento se debe escribir con abreviación y con un número de masa A en la parte superior izquierda y el número atómico Z, los protones, en la parte inferior izquierda. Por ejemplo, el uranio se escribe como U mayúscula, el número de masa es 235 en la parte superior izquierda y el número atómico 92 en la parte inferior izquierda. La reacción se describe como una ecuación, del lado izquierdo los elementos iniciales y del lado derecho los elementos finales. La energía de una reacción nuclear se calcula como la pérdida de masa, donde tenemos la masa de los elementos iniciales menos la masa de los elementos finales por 931.494 megaelectronvolts por cada unidad atómica, es una constante. La masa debe estar en unidades de masa atómica y la relación puede ser positiva o negativa dependiendo si es endotérmica o exotérmica la reacción. Tenemos tres tipos de reacciones nucleares: la fisión nuclear, donde un núcleo se divide; la fusión nuclear, donde se unen dos núcleos; y la emisión de radiación, que puede ser alfa, beta o gamma. En la fisión nuclear tenemos un núcleo que le decimos que es físil, es decir, que es capaz de dividirse. Al inicio tenemos un neutrón que entra al núcleo físil, por un instante forma parte del núcleo y después de un periodo se fragmenta en dos núcleos, Y1 y Y2, además de neutrones que se liberan. Por ejemplo, el uranio 235 se mezcla con un neutrón y crea un uranio 236 por unos instantes, y después se va a partir en un bario 141 y en un kriptón 92, más tres neutrones que salen de la reacción. En la fusión nuclear tenemos dos núcleos que le llamamos núcleos padre, que se van a unir para formar un núcleo hijo y alguna otra partícula. Por ejemplo, un núcleo de hidrógeno y un núcleo de helio se van a fundir y van a formar un núcleo de helio pero con mayor masa atómica, más un positrón y un neutrino. El decaimiento alfa es la liberación de una partícula alfa, que en realidad es un núcleo de helio. Si vemos la reacción, tenemos un núcleo padre que se va a dividir en un núcleo hijo más un núcleo helio. Por ejemplo, el americio, al emitir una partícula alfa, va a generar un núcleo hijo con número atómico 93 y número de masa 237, el cual es el neptunio. En el decaimiento beta tenemos dos tipos de decaimientos, beta menos y beta más. Decaimiento beta menos significa la emisión de un electrón, de tal manera que el núcleo padre se transforma en un núcleo hijo que gana un protón. Por ejemplo, el cobalto 60, que tiene 27 protones, va a ganar un protón incrementando su número atómico, lo cual lo convierte en un núcleo de níquel. La energía del decaimiento beta menos solamente se calcula restando la masa del cobalto menos el del níquel, sin importar la masa del electrón. El decaimiento beta más es la emisión de un positrón, es decir, un electrón con carga positiva. En este caso, el núcleo padre va a perder un protón. Por ejemplo, el magnesio 23, con 12 protones, va a perder un protón y se va a convertir en sodio, y va a emitir un positrón. Para calcular energía, en este caso sí tenemos que calcular la pérdida de masa por el electrón, debido a la ionización de un electrón después de quedar ionizado el átomo. También existe la captura K, que es cuando un electrón es capturado por el núcleo y se emite un neutrino. En este caso, el núcleo padre lo que va a perder es un protón y va a emitir un neutrino. Por ejemplo, el berilio se transforma a litio al perder un protón y emitir un neutrino. Finalmente, el decaimiento gamma está relacionado con un fotón de alta energía. El núcleo padre no cambia a un núcleo diferente, simplemente libera energía en forma de un fotón de alta energía.
Esta emisión típicamente es después de una emisión de beta menos o beta más o alfa, en donde el átomo tiene en exceso de energía y que es liberado después. Por ejemplo, el boro 12, al emitir una radiación beta menos, se transforma en carbono 12. Sin embargo, el carbono 12 queda excitado, con energía de más. Y entonces, al liberar esa energía, se emite una partícula gamma. Y el carbono se queda estable y con mínima energía.